La carta llegó a mi buzón en Barcelona como un susurro traicionero. Envuelta en papel crema grueso con bordes dorados que contrastaban con la frialdad del metal oxidado. No había remitente. Pero reconocí la caligrafía de mi madre. Esa letra inclinada y altiva. Como si hasta sus trazos llevaran el peso de una estirpe que se cree intocable. La dejé sobre la mesa de la cocina mientras el hervidor silbaba. Ignorándola como quien ignora una herida que sabe que sangrará. Sabía que era una invitación a otro de esos eventos familiares en Madrid. Disfrazados de filantropía. Donde el apellido Vargas se paseaba bajo lámparas de cristal como un trofeo. Nunca me enviaban tarjetas de cumpleaños. Pero para estas galas de caridad. Siempre me recordaban. O casi. Al abrirla. Las palabras me golpearon como un eco vacío: señor y señora Eduardo Vargas e invitado. Ni mi nombre. Ni un señorita Isabel. Nada. Solo un apéndice. Un espacio en blanco que gritaba mi invisibilidad. Exhalé un aliento que no era risa. Sino algo más profundo. Como el rumor de una tormenta lejana. En España, las familias como la nuestra se aferran a las tradiciones como a un escudo. Pero esto era una declaración de guerra envuelta en tinta dorada. Para cuando mi té se enfrió. Ya había reservado el vuelo a Madrid. Económico. Sin reembolso. Si querían que fuera un fantasma. Les daría un buen susto. Al bajar del avión. Madrid me recibió con su eterno bullicio. Las calles empedradas de la Gran Vía aún oliendo a café y a historia que se niega a desvanecerse. Las azaleas florecían fuera de temporada en los balcones. Y las mansiones del barrio de Salamanca seguían erguidas como guardianes de un linaje que no envejece. A diferencia de mi familia. La ciudad aún valoraba las apariencias. El taxi hasta el Palacio de los Vargas fue silencioso, no ofrecí charla. Y el conductor no preguntó. Al llegar. El portero me saludó con un bienvenida de nuevo. ¿Señorita? Pero sus ojos esquivaron los míos. Como si viera en mí esa mezcla entre huésped y intrusa. En recepción. La empleada me miró con una sonrisa tensa. ¿Es usted la asistente de la coordinadora? Preguntó. Señalando un portapapeles. Dudé un instante antes de responder, no. Isabel Moreno. Invitada de la familia. Le entregué mi DNI. Su rostro se congeló. Luego se recompuso en una profesionalidad fría. Me registró sin más palabras. El salón de banquetes estaba en plena preparación, manteles planchados. Centros de mesa colocados con precisión quirúrgica. Cerca de la entrada. El plano de asientos ya lucía nombres en caligrafía audaz. Eduardo y Carmen Vargas. Elena Vargas. Javier Vargas. Y allí. Al fondo. En letra más pequeña, I. Moreno. Mesa 14. Junto a la puerta de servicio. Incluso el aire olía a una celebración ajena. Mi asiento estaba arrinconado cerca del pasillo de los camareros, donde el trajín de bandejas y platos resonaría como un recordatorio constante. No era un descuido, era intencional. Como en mi 16º cumpleaños. Cuando me sentaron junto al carrito de la tarta para que los primos pequeños soplaran mis velas juntos. Ese año dejé de preguntar por qué es. La cena de ensayo esa noche fue un espectáculo de sombras. Me mantuve en los bordes del salón, dejando que los focos iluminaran a los habituales. Elena. Por supuesto. Brillaba como una estrella. Impecable en su vestido color champán. Su sonrisa calibrada para las fotos. Mi madre revoloteaba a su alrededor como una agente de prensa, ajustando su collar entre abrazos. Ni una sola vez sus miradas me rozaron. Un camarero se acercó con una botella de vino. Vaciló y me miró dubitativo.
¿Forma parte del catering?, preguntó. Bajé la vista a mi chaqueta negra y luego lo miré. No. Respondí con suavidad pero firmeza. Soy de la familia. Se sonrojó y sirvió el vino con manos temblorosas. Más tarde. En mi habitación. Volví a examinar la invitación. El sobre. ¿La tarjeta? El mensaje implícito. Ni una mención a mi nombre. Ni siquiera un señorita. Y moreno. Solo un +1. Un marcador de posición. No estaba enfadada. No todavía. La ira requiere expectativas. Y yo las había abandonado hace años. Pero algo se instaló en mi pecho. Pesado como una moneda en un pozo sin fondo. Que me sienten junto al baño. Susurré a la ventana. La ciudad allá afuera fingiendo perfección. Que escriban mal mi nombre. Aún no ven lo que se avecina. Y si pensaban que lo peor que haría era callar. Tenían razón. Hasta ahora. A la mañana siguiente. La luz se filtraba por las cortinas largas de mi habitación, iluminando la invitación que había dejado sobre el escritorio. No necesitaba verla de nuevo, había memorizado su peso. La omisión deliberada. Pero hoy no se trataba de ese sobre. Se trataba de la lista real. Volví al gran salón del palacio, donde el personal zumbaba preparando la cena de ensayo. Nadie me detuvo. Nadie me miró 2 veces. Di vueltas fingiendo admirar los arreglos florales hasta encontrar el muro de honor, un panel iluminado con placas doradas. Donantes principales. Contribuyentes legacy. Familia fundadora. Cada nombre relucía en cursiva grande. Elena Vargas tenía una fila entera. Incluso Javier tenía su placa. Luego estaba la mía, y morena. Con una E extra. La mitad del tamaño. Arrinconada en la esquina inferior derecha como un error que intentaron enterrar a la vista de todos. Nadie lo notó. Nadie se inmutó. Me quedé allí casi 1 minuto. Esperando que alguien lo corrigiera. Pero no. Por supuesto que no. No me olvidaban, me minimizaban. La voz de Elena resonó en el salón. Su cadencia pulida y pública. Ensayaba su discurso con un grupo de donantes y familiares cerca del escenario. Quiero agradecer a mis padres, Carmen y Eduardo, por enseñarme el significado de la gracia y la comunidad. Dijo. Voz clara y serena. Y a todos los voluntarios que dieron vida a esta visión. Ustedes son el corazón de esta familia. Siguió un aplauso cortés. No me moví. Javier me vio desde la mesa del buffet. No aplaudió tampoco. Pero no dijo nada. Ese era su rol, observar. Absorber. Evadir. La cena de ensayo se transformó en un cóctel semiformal. Copas de cava circulaban. Y la gente se deslizaba en sus papeles, anfitrión gracias. Padre orgulloso. Hija perfecta. Tomé asiento en la mesa 14. De nuevo cerca de una salida. Esta vez la de emergencia. El patrón era tan familiar que apenas reaccioné. Pero lo vi. Y supe que ellos también. Un primo se inclinó desde el otro lado. ¿No eras tú la que manejó las donaciones de vino? ¿O fue Elena? Sonreí. Una curva neutral. Compartimos la logística. No mentía. Yo firmé los cheques, ella posó para las fotos. Carmen alzó su copa desde el otro extremo del salón. Un brindis por el equipo que hizo posible este evento. Especialmente por Elena y su liderazgo visionario. Las copas tintinearon. Risas ligeras llenaron el aire. Mi copa quedó intacta. Un camarero se acercó con otra botella.
pasando sobre mí para servir el vaso vecino. Dudó ante el mío. Miró abajo y retrocedió sin verter. Estoy sentada aquí. Dije calmada. Me quedo aquí. Sus ojos se abrieron, asintió rápido. Llenó mi copa y desapareció como si el viento lo arrastrara. Detrás de mí. Alguien rió bajito. Malicioso. No gritaban. No empujaban. Solo desplazaban el mundo centímetro a centímetro para mantenerme en el margen. Presente. Pero periférica. No discutí. No armé un escándalo. Observé. Y mientras observaba, conté 3 omisiones de mi nombre. 4 representaciones erróneas. Al menos 2 confusiones con el personal. No matan tu nombre, lo dejan desvanecerse hasta que resuena hueco. Esa noche, en mi habitación, abrí el portátil. El portal de donantes del evento ya estaba en pantalla. Marcado y listo. Revisé el desglose financiero. Mi contribución igualaba la de Elena al céntimo. La había asegurado meses atrás. No por reconocimiento, sino por registro. Cerré la pestaña tras verificar de nuevo. Y me recosté en la silla. La invitación sin nombre seguía sobre el escritorio. No la miré. Que tengan sus discursos. Susurré. Abrí una carpeta nueva en el escritorio. La etiqueté documentación y arrastré archivos, contratos. Recibos de transferencias. Confirmaciones de emails. Mi tipo de seguro. Sonreí levemente. Que tengan sus discursos. Yo tengo las firmas. Mañana brindarán de nuevo. Y esta vez estaré preparada. La lluvia empezó justo después de medianoche. Gotas finas y constantes golpeteando el vidrio como secretos urgentes que no quieren alzar la voz. Me tendí sobre la colcha del hotel. Aún vestida. Mirando el techo. El zumbido de Madrid. Antes nostálgico. Ahora se sentía estéril. Como el recuerdo de una infancia ajena. No me había cambiado la chaqueta. La misma que llevaba cuando el camarero me confundió con el staff. Aún olía levemente a cítricos y al perfume de Elena. De cuando pasó rozándome con su séquito de sonrisas falsas. El sueño no vendría. Me senté. Alcancé el portátil y abrí la carpeta encriptada. Enterrada tras capas de seguridad. La mayoría tiene fotos familiares en su escritorio. Yo tenía recibos. Documentos que mi equipo legal recuperó años atrás durante una revisión rutinaria de seguridad federal. El rechazo entonces pareció aleatorio. Burocrático. Pero algo en mí sabía que no lo era. El archivo que abrí se llamaba IMEN-BR 97. Mi certificado de nacimiento. O al menos la versión actualizada cuando tenía 10 años. Desplacé despacio. Mi nombre completo. Originalmente Isabel María Moreno. Reducido a Isabel Moreno. Sin segundo nombre. Sin firma materna. Solo una nota al pie, enmienda presentada. Registro corregido por solicitud. ¿Corregido? Como si yo fuera un error clerical. Una mancha. Entonces, mi madre me dijo, los segundos nombres son innecesarios. Solo Clatter para el papeleo gubernamental. Recuerdo que lo dijo como un favor. Como si debiera agradecerle por hacer mi identidad más eficiente. Pero nunca hizo lo mismo con Elena o Javier. Cerré la ventana. Luego reabrí el archivo de emails que no había tocado en años. Aún había docenas de mensajes de mi abuelo. Él era el único que me escribía como si importara. No por mi nombre, sino a pesar de cómo lo borraban. Una línea destacaba en un viejo mensaje. Escrito cuando me mudé al este, mantén tus papeles en orden. Isabel.
Algunos solo respetan la tinta y el notario. No entendí entonces. Ahora sí. Él debía saberlo. O al menos sospecharlo. Pero supongo que estaba atado al mismo código no dicho que yo seguí tanto tiempo. No rompas la ilusión. No lo digas en voz alta. No fuerces la verdad en habitaciones que sobreviven con silencios curados. Eran casi las 3 de la mañana cuando empecé a redactar la solicitud al Registro Civil de Madrid. Quería ambas versiones de mi acta de nacimiento. No solo confirmación digital. Copias físicas certificadas. No los confrontaría mañana. Aún no. Pero necesitaba sostener la verdad en mis manos antes de que intentaran reescribirla de nuevo. La impresora en la esquina cobró vida. Caminé despacio. Saqué la copia fresca del certificado enmendado y la doblé en un cuadrado pequeño. La deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta. La misma que usaría mañana. Me miré en el espejo largo tiempo. No por vanidad. No por autocompasión. Solo por confirmación. No me equivocaba. Me hicieron desaparecer en silencio. Legalmente. Y eso termina esta noche. El olor a pasteles y perfume me asaltó antes de que las puertas del palacio se abrieran del todo. Eran apenas las 10 de la mañana. Pero el brunch pre-evento ya estaba en modo performance. Camareros zigzagueando entre grupos de donantes. Prensa local capturando fotos casuales, que de casuales tenían poco. Mis tacones repiquetearon en el mármol al entrar al salón. Mi traje azul marino deliberado y discreto entre un mar de pasteles suaves. Elena estaba en el centro. Natural. Su vestido tono rubor fluyendo como agua. Maquillaje impecable. Cabello rizado en glamour effortless. Mi madre. Carmen. Flotaba por la multitud como una organizadora que finge maternidad. Al ver a un reportero del Diario de Madrid. Se inclinó con esa sonrisa que conocía bien. Elena lideró la planificación este año. Dijo. Voz ligera como los mimosas que circulaban. Su visión. Su pasión. Ha sido inspirador verlo. Me quedé al alcance del oído. Sorbiendo café negro de una taza cerámica. No me inmuté. No respondí. Solo lo anoté mentalmente. Lo archivé. Otra mentira pulida envuelta en perlas. Más tarde. Durante la sesión de preguntas de donantes. Carmen se dirigió al salón de nuevo, y por supuesto. No habríamos asegurado patrocinadores tan increíbles sin la diligencia de Elena. Estuvo en cada llamada. Cada cadena de emails. Prácticamente vivió la logística estos meses. Mantuve la mirada al frente. Sin parpadear. En mi mente. Reviví la llamada de las 2 de la madrugada con el gerente del viñedo en Rioja. Elena había mal pronunciado la etiqueta 3 veces en su borrador de email. Yo lo corregí. Yo cerré el trato. Pero ella vivió la logística. Que se quede con eso. Yo tenía algo mejor que aplausos, memoria y documentación. A mitad del brunch. Me aparté para hablar con Álvaro. El gerente del evento. Me dio el rundown final de la noche. Confirmando que mi slot para agradecimientos a donantes había sido reasignado. Asentí sin protestar. Hacía años que dejé de esperar tiempo en el escenario. Mientras hablábamos. Oí la voz de Elena resonar en el salón. Había tomado el podio para una prueba de sonido con el equipo AV. Ensayando su discurso clave. Al principio. No presté atención hasta que las palabras sonaron inquietantemente familiares, y cuando el legado no es algo que heredas, sino algo que construyes. Ahí se vuelve real. Me congelé. Eso no era un discurso. Era mi carta. Una carta privada que escribí a mi abuelo 4 años atrás. Tras su cirugía. Nunca la compartí. Nunca la publiqué.
Ni la leí en voz alta. Pero ella la recitaba ahora. Mi voz en su ritmo. No solo robó líneas, robó mi duelo y lo lució como si fuera suyo para vender. Volví a la mesa familiar, donde todos sonreían a través de todo. Elena terminó con aplausos leves de fotógrafos e influencers sorbiendo rosé gratuito. Al sentarse a mi lado, se inclinó dulcemente: espero que no te importe. Tu carta era demasiado hermosa para no compartirla. Cambié unas palabras. La miré como si me ofreciera una flor prensada y la llamara regalo. Por supuesto. Dije. Siempre es más fácil reutilizar que arriesgar honestidad. Nuestro padre lo oyó. No dijo nada. Las cámaras chasquearon. Todos siguieron sonriendo. No necesitaba micrófono. No necesitaba escenario. En la siguiente hora, hablé casualmente con 5 donantes clave, mencionando detalles que solo la organizadora real sabría, cómo se armó tras semanas de llamadas perdidas. Y cómo Elena brilló una vez que los contratos estuvieron listos. La gente asentía, impresionada. Y el rumor empezaba a extenderse como un susurro en una plaza española al atardecer. Elena siguió ensayando. Pero su voz ahora sonaba hueca, como un eco de algo robado. Javier me miró desde el otro lado. Su silencio más pesado que nunca. Como si por fin viera las grietas en la fachada que todos fingíamos sólida. El brunch se disolvió en murmullos. Pero la tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta en la sierra. Regresé a mi habitación. El pecho apretado por esa traición que no era nueva, pero que dolía como la primera vez. ¿Cómo había conseguido mi carta? ¿Rebuscando en mis cosas durante alguna visita familiar forzada? El pensamiento me quemaba, recordándome todas las veces que me habían reducido a un pie de página en su historia. Abrí el portátil de nuevo, agregando más archivos a mi carpeta, copias de emails donde yo negociaba con proveedores, recibos de pagos que salían de mi cuenta personal. No por venganza ciega, sino porque el silencio me había costado demasiado. Ya no protegería sus mentiras. Esa tarde, mientras el sol caía sobre Madrid, me preparé para la gala. Me vestí con un traje negro sencillo. Nada ostentoso, pero con el peso de la verdad en el bolsillo. Bajé al salón, donde la elegancia ocultaba las tensiones. Elena pasaba radiante, ignorándome como siempre. Carmen organizaba fotos con donantes, asegurándose de que Elena estuviera en el centro. Eduardo, mi padre, charlaba con políticos locales, su voz resonando con esa autoridad falsa que tanto cultivaba. La gala comenzó con fanfarria, luces brillantes, música clásica española tocada por un cuarteto de cuerdas. Tomé mi asiento en la mesa marginal, observando cómo la familia se pavoneaba. Elena subió al podio primero, recitando mi carta robada con lágrimas ensayadas: el legado se construye con manos propias, no con herencias prestadas. El público aplaudió, conmovido. Carmen se secó un ojo teatralmente mientras Eduardo asentía, manos cruzadas en pose de oración política. Cada línea de Elena sabía a memoria ajena. Luego vino el acto siguiente. Un empleado rodó un cheque ceremonial gigante, adornado en foil dorado, por 60 millones de euros. El público aplaudió. Las cámaras dispararon, y Elena cedió el foco a Eduardo como en un relevo. Tomó el micro con sonrisa ancha: esta noche honramos no solo el pasado de nuestra familia, sino su futuro. Este cheque representa el amor, compromiso e inversión que mi difunto padre nos confió. Y creemos que el legado vive en quienes lo llevan mejor. Lo alzó dramáticamente. Luego lo rasgó por la mitad. Jadeos recorrieron el salón como ondas en un estanque.
No necesitamos papel para saber quién merece el futuro de esta familia. Proclamó alto y orgulloso. El silencio se extendió. Mis oídos zumbaban. No de shock, sino de precisión. Esto no era grandiosidad, era asesinato de prueba. De posición. De memoria. Y entonces vino el giro que no ensayaron. Desde el fondo del salón, Álvaro subió al escenario, ajustando su chaqueta con deliberación. Como un hombre entrando a un juicio. No a una fiesta. El salón se cayó. Álvaro alcanzó el micro. Sonrió con calidez justa para desviar tensión, solo para aclarar. Dijo. Lo rasgado era simbólico. Murmullos se extendieron afilados como vidrio roto. La transferencia real ocurrió hace 3 meses. Al beneficiario legal listado en los documentos notariados del señor Leandro Vargas. Ese beneficiario es Isabel Moreno. Me miró directo. La mano de Elena tembló. Su copa de cava ahora menos prap y más lastre. Carmen se levantó rápido. Su servilleta cayendo como punto final. Eduardo no se movió. Me puse de pie. No porque lo necesitara, sino porque ellos necesitaban verme. Por años. Dije. Voz estable. Me dejaron fuera de los asientos. Los discursos. Las historias. Pero mi nombre está en cada archivo. Cada firma. Cada libro mayor. Y esta noche. También en la verdad. No grité. No lloré. No me regodeé. Me paré sin encogerme. El aplauso no vino de golpe, empezó lento. Incierto. Luego se extendió como un dique rompiéndose. Algunos aplaudieron de corazón. Otros por no saber qué más hacer. De cualquier modo. No necesitaba su validación. Teléfonos salían ahora. Flashes punteaban el aire. Vislumbré un titular formándose en una pantalla, rasgaron un cheque de 60 millones pensando en control. Resulta que ella ya tenía la pluma. Carmen avanzó. Voz tensa, esto no es. Pero yo ya caminaba lejos. No era solo el cheque lo que destruyeron, era la ilusión en que vivían. Y yo había terminado de fingir. Para cuando llegué al salón privado. El gran salón se había vaciado en un cementerio de copas y vino a medio sorber. La música paró. Los murmullos se volvieron preguntas susurradas. Caras se volvían al pasar. Pero nadie sostenía mi mirada más de un latido. El peso de lo sucedido colgaba como humo de vela apagada. Curioso como el silencio pasa de aislamiento a acusación cuando la verdad alza la voz. Me quedé cerca de las puertas del salón. Viendo a los últimos invitados despedirse. Cada sonrisa ahora incierta. Cada abrazo liviano. No estaba enfadada. Ya no. Había pasado el ardor. Viví en su sombra tanto que la luz ahora sentía como fricción en piel nueva. Elena irrumpió primero. Tacones afilados contra el mármol. Su copa de cava aún medio llena. Temblando en su mano. Me dejaste subir y decir todo eso mientras tú solo sonreías sentada. Siseo. No me moví. No te dejé. Asumiste que no interrumpiría. Me miró. Ojos desorbitados. Respiración irregular. Podrías haberme advertido. No. Dije. Tú nunca preguntaste. La puerta se abrió de nuevo. Y Carmen entró. Compuesta pero demasiado quieta. Sus manos entrelazadas delante. Nudillos blancos. Tomó un momento para cerrar la puerta. Performance de contención. Al volverse a mí. Su voz era quebradiza, ese no era el lugar para esto. Incliné la cabeza,
¿Quieres decir el evento para honrar al abuelo? Sus labios se apretaron. No hice nada. Dije. Solo dejé de proteger su versión de mí. Nadie habló por un rato. Ni siquiera Elena. Que de pronto no tenía a dónde desviar. Entonces Eduardo entró. No se dirigió al grupo. Ni miró a Elena o Carmen. Me miró directo. Me preparé para otro monólogo sobre legado. Clase o vergüenza. Pero solo dijo, ¿qué planeas hacer con ello? Sostuve su mirada. Exacto lo que el abuelo pretendía. Nada más. ¿Y el dinero? Ni un céntimo irá a venganza. Dije. Pero tampoco a ficción. Exhaló lento. Afilado como un globo cediendo a la presión. No alivio. Derrota. No dijo más. El salón estaba tenue. Aún oliendo a colonia vieja y cera de vela. Caminé al centro. El mismo donde de niña me sentaba tras el sofá. Esperando un gesto. Un gesto. Una mirada. Recordaba la alfombra. La tela áspera del sofá. Las miradas que pasaban sobre mí como si fuera parte del empapelado. Ahora era el titular. Las paredes no cambiaron. Pensé que yo sí. Di vueltas lento. Absorbiendo el mobiliario curado. Los certificados enmarcados. El escudo familiar sobre la chimenea. Todo un escenario para convencer a extraños de que la armonía vivía aquí. Fuera de las ventanas. Flashes pulsaban a través del vidrio. Mi teléfono vibró. Un texto de una amiga de universidad que no veía en 5 años. Era una captura de Twitter, hija rasgada trendaba. Miré la pantalla. Luego la apagué. Sin sonrisa. Sin lágrimas. Solo certeza. Si la verdad les quemó esta noche. Esperen a que las consecuencias se asienten. La mañana siguiente no sintió como resaca. Sintió como claridad. Desperté antes de la alarma. Aún en la suite del hotel. El aroma de perfume de ayer y adrenalina derramada persistiendo. Madrid estaba más quieta. Pero mi teléfono no. Zumbido tras zumbido. Mensajes de gente no oída en años. Algunos de la universidad. Otros del instituto. Incluso uno de mi viejo profesor de violín, orgulloso de ti. Siempre supe que reescribirías el escenario. Desplacé números desconocidos. Palabras amables. Jadeos digitales. El clip se había viralizado. Alguien. Quizás un invitado. Quizás un camarero. Grabó cuando Eduardo rasgó el cheque. Otro filmó el anuncio de Álvaro. Y alguien editó en una secuencia de 30 segundos con caption que ahora vivía en Top Trends, rasgaron su legado. Ella ya tenía la pluma. La ironía no se me escapaba. Por años. Fui ruido de fondo en la narrativa familiar. Ahora era headline. Hojeé titulares en mi tablet sorbiendo café en el café junto al hotel, jugada de poder fallida. La heredera que no vieron venir. No necesitaba hablar. Su nombre bastaba. Un bloguero escribió, no era sobre dinero. Era sobre memoria. E Isabel Moreno aseguró que la suya no se reescribiera. No estaba triunfante. No engreída. Ni aliviada. La justicia no es ruidosa. A veces es solo menos silencio que ayer. Un mensaje apareció de Javier, café. Nos encontramos en la terraza trasera del café. Parecía incierto. Como si no supiera si debía estar allí. Lo dejé sentar primero. Quise decir algo anoche. Empezó. Pero pensé que no era el momento. Ahora está bien. Dije. Cortando el esmaltop. Pensé que habías seguido adelante.
dijo. No sabía que habías subido. Le di una sonrisa plana, la mayoría no. Por eso dejé de enviar actualizaciones. Asintió quieto. Nunca te vieron venir. Nunca miraron. Tras irse, saqué el portátil y me uní a una llamada de junta con Álvaro y dos fiduciarios de la fundación. Sus caras más alertas de lo usual. Hemos recibido varias solicitudes de prensa. ¿Queremos emitir un comunicado conjunto? Aclarar las circunstancias. ¿Aclarar qué? Pregunté. Que el cheque era simbólico. Que la transferencia fue legítima. ¿Qué tus intenciones? Mis intenciones están en el papeleo. Dije. Dejen que el fútil hable. No los borro como intentaron borrarme. Pausa. Luego asentimiento colectivo. Para cuando acabé la llamada. Tenía 3 emails nuevos de medios. Pidiendo comentarios o entrevistas. Abrí un mensaje nuevo. Escribí una frase. Y copié ciego a todos, no se necesita comentario. Los hechos son registro público. Tras enviar el último. Me quedé en el café más tiempo. Una joven se acercó vacilante. ¿Sin teléfono? Sin placa de prensa. Me dio una servilleta doblada, lo siento. Dijo suave. No quiero intrudir. Solo decir que me recordaste que el silencio no es derrota. Abrí la servilleta, garabateado rápido. Gracias por pararte cuando era más fácil desaparecer. No sabía su nombre. Pero sabía que era ser borrada. Y que era ser vista. A veces ser vista por el extraño correcto importa más que ser reconocida por la familia equivocada. Me quedé otra hora. Dejando el café enfriarse. No necesitaba volver a ellos. Solo avanzar. Finalmente. En mis términos. Las cortinas apenas se movían. Pero la luz que se colaba sentía diferente. Habían pasado 2 días desde la gala. Y la habitación aún olía levemente a hortensias y espresso. Me senté junto a la ventana con mi café. Sin azúcar. Sin crema. Solo amargo y limpio. Madrid se había calmado. Pero mis pensamientos no. A veces la paz no viene cuando para el ruido. Viene cuando dejas de importarte si alguna vez lo hará. Miré el portátil en el escritorio. Mi email de renuncia aún abierto. Redactado. Firmado. No enviado. No era por dudas. Solo quería verlo una vez más antes de soltarlo al mundo. El documento era breve. Directo. Pero la cláusula final lo decía todo, cualquier uso futuro de mi nombre. Imagen o afiliación con la Fundación Familia Vargas debe aprobarse por escrito. Sin excepciones. Sin lagunas. No porque planeara demandar. Sino porque había terminado de darles nada gratis. Clic en enviar. El pin fue suave pero satisfactorio. Álvaro me llamó en 1 hora. Contesté al primer tono. Felicidades. Dijo. Fue más limpio de lo esperado. Suena sorprendido. No solo admiro la precisión. Tuve años para ensayar. Dudó, segura de no emitir comunicado. Dejen que su silencio sea la historia. Dije. La mía ya lo fue. Tras colgar. Volví al escritorio y saqué una hoja de papelería del hotel. Por primera vez en mucho. Empecé a escribir una carta. No email. No documento legal. Una carta real a Eduardo y Carmen. No por cierre. No para enviar. Para dejar de cargar el peso. Los perdono. Escribí. No porque lo pidieran. Sino porque estoy cansada de mantenerlo vivo. El resto fue más quieto, lista de cosas no dichas.
Recuerdos que sabía que recordaban mal. Cosas que dejé de esperar que vieran. Cuando acabé, la doblé sin sellar. Salí al balcón y encendí una esquina con una cerilla. La llama subió estable. Luego se suavizó en ceniza. Los pedazos se elevaron en una brisa que no controlaba ni quería. Al mediodía, golpearon la puerta. Javier estaba allí con 2 cafés. Ojos cansados pero más claros que en años. Me equivoqué, dijo. Sin preámbulo. Sin excusas armadas. Siempre fuiste el legado. Solo tardé en notarlo. Abrí la puerta más. ¿Entró? No hablamos por un rato. Solo nos sentamos lado a lado. Cada uno con su taza. Respirando algo que no era disculpa. Pero tampoco distancia. Se fue antes de la 1. Sin abrazo. Sin apretón. Solo una mirada que no evadía. Empaqué lento. Sin prisa. No necesitaba ganar al tráfico o programar un ride. Hice mis propios arreglos. Cuando el Botones preguntó si necesitaba el coche familiar. Sonreí, no. Dije. Llamé el mío. El paseo por el lobby sintió más largo de lo que era. Pero no apresuré. Pasé retratos de donantes y ganadores pasados. Pasé el mostrador donde días atrás no sabían mi nombre. Pasé el arco floral donde Elena posó como reina. Y no paré. No rompí la familia. Solo dejé de dejar que me rompieran. Dejé atrás nada más que su silencio y tomé todo lo que intentaron enterrar. Una semana después de Madrid. Entré a mi nueva oficina en Barcelona justo al amanecer. El tipo de quietud que solo la ciudad temprana puede sostener. El pasillo resonó suavemente bajo mis tacones. El eco de alguien que ganó el derecho a caminar sola. La luz del sol golpeó la puerta de vidrio justo. Capturando la letra grabada, Isabel Moreno. Nada más. Sin título. Sin apellido prestado. Sin linaje pegado como marca. Solo mío. Entré y dejé la puerta cerrarse. ¿Quiere? No vacía. No reconstruí lo que rompieron. Construí algo que nunca imaginaron que pudiera. El sobre de Álvaro estaba en el centro del escritorio. Sin etiqueta. Solo un pendrive dentro. Marcado en la letra de mi abuelo, para ella. Lo inserté en el portátil. Di play. Su rostro apareció más suave que en sus últimos días. Pero no menos directo. Llevaba su viejo cardigan. El azul que nunca dejó que la tintorería tocara. Detrás. Un cuadro que no veía desde la niñez. Colgado en la pared. Nuestra vieja casa en el lago. ¿Si ves esto? Dijo. Voz baja y estable. Probablemente fallaron en verte de nuevo. Pero yo sí. Siempre lo hice. Mi aliento se atoró. Sabía que te escribirían fuera antes de escribirte dentro. Intenté preparar las murallas para que, cuando te cerraran, supieras que puertas eran tuyas para abrir. Sus ojos brillaron. Usa lo que te di. No para destruirlos, Isabel, sino para liberarte. Se inclinó levemente, y no dejes que nadie te haga más pequeña solo para que se sientan altos. La pantalla se oscureció. Me quedé en silencio. Pero no el que te entierra. Me sostenía como memoria. Como verdad. Un golpe en la puerta me sacó del momento. Un florista estaba con un ramo blanco simple. Tulipanes. ¿Sin tarjeta? Pregunté. La repartidora negó, solo una nota del remitente. Dijo que entenderías. De Selene Vargas. Pasé el pulgar por un pétalo y sonreí. Entendía.
Selene y yo nunca intercambiamos cartas. Apenas palabras. Pero compartíamos algo más profundo, borrados que no dejan moretones, sino fantasmas. Nuestro lazo no necesitaba ruido. Estaba escrito en cada silencio que sobrevivimos. Más tarde ese día, me paré al frente de una mesa de roble larga. La primera junta de mi fundación. No discutimos temas de gala o placements de prensa. Financiábamos una iniciativa de becas para mujeres expulsadas de familias por herencias, abusos o silencios. Mujeres como yo. Como Selene. Como tantas que nadie vio. Abrí la reunión con una cita: el poder no se hereda. Es algo que rehúsas entregar. No hubo aplauso. Solo acuerdo. Esa noche, al vaciarse la oficina, me senté un momento en la quietud. Mi teléfono vibró. ID de llamada, Elena. Lo dejé sonar. Sin voicemail. No dudé. Bloqueé el número. No por ira. Por finalidad. Ya no dejo la puerta abierta. Ni siquiera una rendija. Tras irse todos, caminé a la ventana y abrí el viejo diario de mi abuelo. Me lo dio en blanco décadas atrás. Solo llené una página. Esa noche, agregué una nota adhesiva en la cubierta: hice exactamente lo que esperabas. Y no he terminado. Apagué la luz y cerré la puerta. Mi puerta. Querían un legado que pudieran controlar. Me convertí en uno que no podían contener.